Bueno, te decía, de verdad que felicidades, Juan Carlos, querido amigo, de verdad por esta iniciativa. De verdad que ha sido muy, muy productiva, muchos comentarios muy buenos he tenido de todos los países, también de colegas, y pues muy agradecido estamos todos y gracias por la invitación, gracias por la El invitación. agradecimiento es a ti por haberme dicho sí, sin pensarlo. Muchas gracias. No, lo que es enseñar, pues yo siempre digo que el conocimiento pues es de todos y parte de todo esto pues es aprovechar este tiempo en estos momentos, ¿no? Así Así es, que aquí profesor. estamos, aquí estamos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre aislamiento para restauraciones, para procedimientos rehabilitadores, un tema absolutamente importante y donde tenemos muchas de las dificultades porque a veces no sabemos cómo hacer aislamiento, si toca o no toca hacer aislamiento. El profesor nos va a dar los tips muy importantes sobre por qué se hace el aislamiento, por qué falla el aislamiento, cuáles son esos problemas recurrentes, por qué el dique de goma se rompe, por qué no logramos ajustar las grapas. Entonces vamos a charlar unos temas muy, muy interesantes con el profesor. Profesor, continuamos. Listo. Mira, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, ¿Sí? sí, sí, estamos bien. Sí, ok, listo, Juan Carlos. Mira, le escuchaba y le decía, para mí esto, pues yo creo que a nivel latinoamericano es un tema muy controversial, de poca información. Cuando yo fui estudiante, sin señalar a mis profesores ni juzgarlos, me decían, compre una grapa, compre un disque, compre un arco y listo, aísle. Y yo decía, pero ¿cómo? No, no, dele, nada más tiene que abrir hueco y listo, va. Pero después tuve la oportunidad de tomar cursos, de poder buscar, indagar y ver. Y parte de eso fue que dije, wow, en verdad si uno conoce y el conocimiento, de verdad que el conocimiento te hace libre, ¿no? Yo le hice una encuesta a mis estudiantes de la universidad y parte de eso también puse mi experiencia personal también que tuve. Y estos fueron como lo más común, los problemas comunes que tenían el aislamiento absoluto. Doctor, se me rompe el dique. Doctor, sale volando la grapa, sale, pues cuando pongo el Sale dique, volando, sale salta a la cara. disparada la grapa. La grapa Sí, voladora, sale en la cara. sí, Lastimo toda la encía del paciente y sobre todo hago que sangre. Literalmente hago una gingivoplastía o gingivectomía con la grapa. Dice, me totalmente. da miedo lastimarle la articulación. Sí, ¿Sí? ¿Me decía? sí, totalmente. Sí. Eh, Me da miedo lastimar la articulación por abrirle tanto la boca. En algunos espacios interproximales no me baja el dique. Lastimo por mucha presión a pasar el hilo interproximalmente. Se me pasa la saliva y la sangre a través del dique. La Sí. papila la estrangulo y se me sale por un lado del dique. Bueno, estos eran como los más frecuentes y cada uno de esos problemas lo voy a estar resolviendo y dándole la respuesta de cómo solventar ese problema a medida que voy dando la charla. Maravilloso. Mire, cuando hablamos de aislamiento, pues siempre hay que ver la historia de cómo nació estas cosas. Y mira cómo nació, para resumirlo muy rápidamente, nació con un doctor estadounidense, Sanford Christie Barnum, el 15 de marzo de 1864. Imagínense que el aislamiento existió muchos años después, antes que la resina, Totalmente. que sobre todo, que sobre todo es el sistema, pues que donde dice, bueno, tienes que aislar porque ya el tema adhesivo es muy diferente a la amalgama. Entonces, perfecto. Mira, entonces, lo que a mí me sorprende es que si nace o sea, la primera persona que lo hizo fue el doctor Sanford y utilizó parte de su delantal, lo cortó y se lo ingenió para poner, puso como una grapa, y al final de cuentas se ingenió porque dice que quería ver cómo evitaba la sangre, la saliva y todas estas cosas en ese momento sin restaurar resina como tal. Imagínate cómo de ahí comienza el aislamiento. Y lo que me sorprende es que si nace en 1864 y cuatro y estamos en el año 2020, cómo hasta el sol de hoy todavía el aislamiento es un tema tabú, es un tema que pues digo, oye, pues tampoco no sé hacerlo muy bien o no, o me 150 años, preocupa. 150 años antes y todavía tenemos problemas con el aislamiento, sí. Imagínate, Juan Carlos. O sea, eso ya es un tema para dominarlo.
definitivamente, con tanto tiempo que ha pasado, ¿no? Y bueno, de ahí nació todo, él lo presenta a la Academia Dental de Estados Unidos, como siempre al principio se burlan, y pues ya después nace el aislamiento como tal para hablarles algo de historia. Lo que más me sorprende es eso, ¿no? Y mira las ventajas, siempre hay ventajas. Mira, Juan Carlos, he visto muchos odontólogos, cursos, literatura científica, y siempre coinciden en lo mismo, que la literatura científica no habla de que que el aislamiento como tal mejora las fuerzas de adhesión de un adhesivo o de la adhesión como tal. Sin embargo, siempre mencionan parte de toda esta ventaja. Uno, sobre todo, proteger al paciente. ¿Qué riesgo es que se trague una lima a la hora de hacer una endodoncia? Que al final, cuando estás quitando una amalgama, todos esos metales, el mercurio y todo quede dentro de la boca del paciente. El ácido, no solamente el fosfórico, sino tengas que grabar una porcelana para repararla con ácido fluorhídrico, etcétera. Pues hay muchos químicos y materiales irritantes que usamos en la odontología que pueden hacer daño al paciente y se lo puede tragar. Permiten mejorar la visibilidad. La foto que tienes ahora mismo, que ahora van a verla, el antes y el después, van a ver la diferencia de como que se ilumina el campo y se ve como mejor, como que Sí, tu vista descansa totalmente. cuando lo haces, ¿no? Entonces, de verdad que permite la mejor visibilidad y accesibilidad a ese campo operatorio, como dice al final, aumentando su luminosidad, sobre todo con colores buenos, ¿no? Como ese dique tipo azulado. Tres, también aísla esa pieza dentaria de la saliva, humedad, aire expirado, que el paciente nada más haga, eso ya es humedad. Ya es humedad. Entonces, Y que es lo más exacto, entonces frecuente cuando evita, observamos que el espejo se empaña, epa, ahí tenemos ya dificultades. totalmente. Entonces, ya ahí va afectando tu calidad de adhesión, tu calidad de adhesión sobre todo. La lengua también. Doctor, a veces vienen pacientes con lenguas muy grandes, anatómicamente hablando, o inmóvil, que no saben dónde controlarla y cómo controlarla. Pues es muy importante pues separar esa lengua y sobre todo la boca tiene una flora bacteriana y si todavía hay caries, cálculos, etcétera, hay otro tipo de bacterias pues que pueden contaminar esas cavidades y preparaciones que estamos haciendo. Por eso es un tema muy hablado el sellado dentinal inmediato ahora. Sí. El tema de la contaminación de la dentina, un tema muy controversial, pero es un tema que al final de cuentas, si se hace y quien lo hace, pues debería ser con aislamiento absoluto. Profesor, Mira que ¿qué, dice qué acá 4 diferencia C. hay, Clara, para que nos quede a todos, los que están en este momento en línea en Instagram, en un aislamiento impecable como el que tú nos estás mostrando y estos tipos de aislamientos que tú nos compartes? Es correcto. Mira, ¿por qué lo puse? ¿Por qué lo puse? Porque a veces hacemos un tipo de aislamiento, siempre pensamos, quiero hacer aislamiento absoluto, quiero hacer aislamiento absoluto. Y claro, uno está pensando en querer hacerlo mejor, pero eso lleva una curva de aprendizaje. Ujú. Y ahí es donde, muy como bien decías, ¿no? Si estoy en un sistema público, por lo menos en Panamá, no se ve aislamiento absoluto. Yo creo En que ningún a lado, nivel mundial, en ningún lado, ningún lado, creo, ¿no? no, en ningún lado. Entonces, y esa es una parte. Y segundo, pues si estoy comenzando esa curva de aprendizaje, a veces, si no sé hacer las cosas bien, a veces me hace algo negativo, me trae un resultado negativo antes que poder hacer un buen aislamiento relativo. Entonces, si yo voy a hacer un aislamiento relativo, tiene que ser lo de más calidad posible. Y estos son parte de instrumentos que les brindo que puedan ayudar a hacer ese aislamiento de una forma más adecuada, ¿no? Por ejemplo, un abre boca para que tu paciente no cierre la boca, sobre todo con un separador de lengua. Sí. Y si estoy trabajando en ese cuadrante 4, coloco estos aparatos con rollos de algodón que lo puedes combinar con gasa para que venga y separe esa lengua, la saliva y todo cuando estoy trabajando en ese cuadrante 4. Y a la vez que yo puedo utilizar estos tipos de absorción de saliva, es como tipo Pampers, literalmente, o lo que usan los niños, se ponen en la salida de los conductos salivales, el conducto de Sten y el conducto de Wharton, y al colocarlo ahí, él está absorbiendo toda la saliva sin que pase. Esto de acá de la esquina. Sí. ¿Y por qué pongo el eyector? Porque el eyector, hay un estudio que hizo el doctor Nicolás Caviglia de Argentina con el doctor Oscar Arauco de Bolivia, en donde ellos nos presentaron el tema de cuando usaba aislamiento y cuando no, cuánta humedad había. Entonces, a la hora de colocar ese eyector, ellos veían que sin colocar el eyector en un aislamiento relativo,
pues tenías mucha humedad, tenías casi 100% de humedad. Pero apenas que ponías el eyector, ya disminuía entre un 30 a 40% la humedad, nada más con el eyector. Entonces, muy importante que uno piensa, ah, no, ya no hay saliva, le voy a quitar el eyector. No, déjenlo porque él también está absorbiendo la humedad. Profesor, ¿Sí? en el mercado encontramos muchos tipos tipos de aislamiento, diques, formas, telas de caucho prefabricadas. En el momento de escoger un material para aislamiento entre un dique de goma de diferente marca o entre encontrar esos que ya Correcto. están prefabricados, ¿cuáles son las Es mejores opciones que tú nos puedes sugerir y sugerirle a los participantes de escoger? Mira, aparte del clásico dique de hule, ¿no? Que utilizamos, que aquí muestro las dos marcas comerciales que en verdad me gusta bastante por su calidad de dique, sin embargo, no por otros diques, pues no se Son puede hacer. buenas, son Existen buenas. estos, A mí son también me muy gustan, buenos, son los me que más gustan. uso por color, por fondo, por fotografía. No, exacto, y sobre todo por ese contraste también, ayudan muchísimo a ese descanso también Sí, de tu visibilidad, como decía. Y la calidad es que influye también en que se puedan estirar sin que se rompan fácilmente, ¿no? Es parte de eso también. Mira, existe el Optradan de Ivoclar, que ya un dique que viene pues puesto, viene hecho con sus puntos marcados, facilita mucho la idea de que ya tienes los puntos marcados y que tienes como este separador que te separa como la mucosa y los labios, pero viene, lo que no me gusta es que vienen con los puntos marcados de una forma como si el paciente ya hubiera salido de una ortodoncia. Entonces son la verdad, a mí literalmente nunca me han gustado pacientes. esos punticos, profe, porque los dientes están en posiciones totalmente diferentes para todos los pacientes. Eso, ahí es Esto es donde para un iba. paciente de tamaño medio que haya pasado por ortodoncia. Exacto, totalmente. Eso es lo que, ahí es donde iba. Necesitamos literalmente una boca perfecta y el tamaño también es Sí. importante porque hay diferentes tamaños para poder hacer eso. Entonces, ahí es donde iba. No, en lo personal no. Existe otro, el Optidan de Kerr, que es algo muy parecido. Sin embargo, ya viene con los puntos marcados, viene con su propio arco. Eso es más bien para conocer. Y existe este Minidan de DMG, que en verdad como aislamiento absoluto no es, sigue siendo un aislamiento relativo. Lo único que te va a ayudar a como que no salga la sangre de los surcos y esto, pero tendrías que hacer combinado con todos los instrumentos materiales que te dije del aislamiento relativo. Entonces, al final de cuentas, pues yo, mi opinión personal es que definitivamente no hay nada mejor como un aislamiento absoluto bien hecho, pero que conozcamos hacerlo bien, ¿no? Vale, y Entonces, en cuanto a los aditamentos que necesitamos, los arcos, en diferentes países encontramos arcos pequeños, medianos, de plástico, redondos, de aluminio. ¿Cuáles son buenos? ¿Cuáles son regulares? ¿Cuáles mira, recomiendas? te doy mi experiencia personal, Juan Carlos. Aquí en la esquina de la pantalla arriba hay un arco metálico, un que le llaman arco de Young, 6x6. Ajá, Lo tengo desde que lo compré en segundo año en la Universidad de Operatoria cuando me lo pidieron. Entonces ya tiene 18 años conmigo y está está intacto. intacto, sí. ¿Cuál es mi recomendación? ¿Cuál es mi recomendación? Compren arcos metálicos porque te va a ayudar que el plástico a veces no se rompan, pues Ujú, las puntitas. ujú. Y dos, el de 6x6, no por 4x4, porque el 6x6 va a hacer que tu campo operatorio se estire mejor ese dique y trabajes más cómodo. Por eso ahí están los dos tamaños, ¿no? 6x6 y Que es 4x4. como este Entonces eso dique de tela que tú y yo utilizamos, el Nickton 6x6 mediano. Es un espesor muy bueno, es el correcto. recomendado. Nickton 6x6 mediano es una muy buena recomendación. Muy buena. Y sobre todo que vienen en el tipo de grosor del dique es muy importante. El grosor mediano y grosor, valga la redundancia, grueso. Ujú. Entonces, esos dos tipos de diques hay que tenerlos, uno mediano y uno grueso, y ahora van a ver por qué, sobre todo. El grueso te ayuda mucho a la retracción de tejidos, sin embargo, con el mediano, pues nos va muy, muy, muy bien. Miren acá entonces. ¿Qué más necesitamos? Aquí muestro la perforadora y el portagrapa. Y esto es muy importante saberlo. Cuando hablamos de perforadora, es mucho, necesito dos cosas. Uno, que pueda tener visibilidad a poder abrir mi orificio, que cuando yo lo estoy haciendo en el dique, yo pueda ver dónde está la punta activa abriendo el orificio en el dique. Esto ya de por sí no me permite mucho esa visibilidad. ¿Ok? Ojo, no estoy diciendo que algunas cosas no sirvan para nada, sino que
de los dos arcos, las dos perforadoras que diga, una de ellas pues siempre se optimiza o es mejor o es más fácil de trabajar, ¿no? Pero por ejemplo el Ivory, si lo tienen, no va a agarrar y botarlo a la basura, doctores que nos escuchan. Pues utilícenlo, pero en algún momento que se dañe, lo ideal ya pues es mejor comprar un tipo de este. Tiene mejor visibilidad. Y lo segundo que debes saber, que ahí le dicen Ainsworth y este tipo Ivory, y lo segundo que debes saber es que la punta de ese perforadora debe estar muy fina y muy afilada. Que cuando yo abra el hueco sea un hueco solo, de una vez. Que no quede un poquito de dique guindando. Cuando queda ese dique guindando, nosotros a veces a mí me pasó que lo jalaba con el dedo y por ahí ya el orificio podía quedar medio rasgado, que cuando lo estiraba para meterlo en el diente, se rompía el dique. Sí. Epa. Entonces, muy importante tener bien eso afilado con una punta muy fina. De ahí pasamos, mira, hay que tener pilotos. Yo en lo personal prefiero personalizar mi dique. ¿Cómo lo personalizo? ¿En la boca del paciente o en el modelo de estudio? Si tengo un modelo de estudio previo, es lo mejor que puedes hacer. Pero estas plantillas te vienen dentro de las cajas. De los diques, de las cajas, y es lo mismo que mencionabas en antes. Literalmente para pacientes que pasaron por ortodoncia, sobre todo viene la caja esa que muestras ahí de Roeco Flexidan, de Coltene, viene esa. Hay esas plantillas en internet, a veces las imprimen, sí. Pero no me gusta porque, como decías, no tiene que ser un paciente literalmente con ortodoncia y con diferentes tipos de tamaños de arcada, que es lo importante, que es muy diferente. Es como una guía, te ayuda mucho a saber la guía del espacio entre orificios que debes tener. Y lo otro, debes tener un piloto de punta fina como sale ahí, no tan fino, pero sí que termine como en punta, como un Sharpie, ¿no? Porque a veces utilizan pluma y la pluma no raya y le dan al dique y ahí pueden comenzar a dañar el dique y que por ahí también se rasgue y se rompa el dique. ¿Vale? Entonces, después mencionaba la grapa. En el tipo de portagrapas decían que uno, que la grapa sea lo más firme posible y dos, que tengas que noten que al final puede ser tan firme el portagrapa que tiene esa grapa a la hora de colocarla al diente. Recomienda la Breware con mayor razón porque hay muchas personas que no tienen mucha fuerza en la mano a veces y a veces hay que abrir esa grapa un poco fuerte. Al esto estar recto, al esto estar de esta forma y el material normal del Breware Ivory es como más delgado de metal, sí, pues complica un poco y tienes que tener más fuerza para abrirlo. En cambio, esta al tener esa curva ya hace un efecto físico que te ayuda a que puedas abrir más fácil esa grapa. ¿Okay? Entonces, este tipo de portagrapa le ayuda a que sea mejor. El otro tips que le doy es que ellos en la punta tienen como una bolita. Esa bolita ayuda a meterlo en los orificios de la grapa que estás mostrando ahora mismo y a veces se traba esa portagrapa a la hora de quitarlo cuando yo puse. Recomendación. Bueno, el tip que le doy es que el tip que le doy es que ligeramente agarran la esfera en la parte de afuera y la alisan un poco sin quitarla toda, ¿no? Porque ese es el agarre. Para que no quede la esfera tan marcada que es parte de lo que hace que la grapa no salga, ¿no? Entonces ese es el otro tip que le doy en ese sentido. Y mira, cuando hablamos de grapa, siempre me vienen los estudiantes, doctor, ¿pero qué grapa compro? Los vendedores vienen y me traen un kit de grapa, ¿me sirve, no me sirve? O ya lo compraban y veía el montón de personas con tanta grapa y decía, pero ¿cuál uso, no? ¿Cuál uso? Entonces siempre está la confusión, ¿no? Y antes de entrar, porque ya le voy a mostrar cuáles son las grapas que deberían tener, con ese kit de grapas que le voy a decir, ustedes pueden hilar ya todo lo que quieran, literalmente. Mira, primero que nada deben saber de las grapas que una viene sin muchachos, aleta y otra con no se muevan porque yo ya tengo las diapositivas que el profesor nos va a mostrar y están demasiado interesantes. No se muevan porque ya siguen las diapositivas. Mira, esas aletas, por eso tener aletas y no tener aletas, ¿en qué sirve? En que cuando tengas grapas con aletas es para literalmente poner la grapa directamente en el dique para que la grapa junto con el dique vaya directamente al diente, como la técnica de poner grapa y dique a la vez. Sí. Para eso son las aletas, literalmente. Sin embargo, a mí en lo personal no me gusta, y ahora le voy a dar mi opinión personal, pero es una técnica que sirve.
¿Ok? ¿Por qué no me gusta? Porque no estoy viendo dónde estoy colocando la grapa y si puedo hacer una gingivoplastia o gingivectomía literalmente, porque el dique no me deja ¿Qué ver. suele pasar? Entonces, yo necesito ver cuando coloco la grapa. Y para que tenga un tips, las grapas que dicen W es que significa wingless, sin, sin aletas, sin alas. Okay. ¿Okay? Entonces son grapas sin aletas. De ahí, también lo otro que deben conocer es esta parte que está aquí, ¿no? Mira que hay una diferente a esto. La punta activa. Hay puntas activas hacia abajo, hacia subgingival, y hay puntas activas rectas. Eso es muy importante para no hacer esa gingivoplastia y no lastimar esas encías. Entonces necesitamos grapas así, rectas. Estas son exclusivamente nada más, como dice ahí, clam con retracción gingival. Cuando tengo un resto radicular que necesito bajar más esa encía y agarrarlo mejor, es la única situación normalmente donde nos sirve bastante esa grapa, o cuando estoy un poco destruido de esa pared, ¿no? Ajá. Juan Carlos, si quieres igual dar tu opinión también y tu experiencia, con toda confianza. Dale, dale, dale. Continuamos para que no agotemos el tiempo. Mira, aquí está. Aquí denle en captura de pantalla, muchachos. Screenshot. Sí, ahí denle en captura de pantalla. Esto ahí es el kit de grapa que deben tener. Con esto ya usted puede aislar hasta el dedo del pie, como decimos. Entonces, miren. W7, W3, W2 son wingless. Yo le digo mi experiencia personal porque pues quiero que al final de cuentas se lleven lo mejor en ese sentido. Yo al principio las compré y no tengo nada en contra de las marcas comerciales, no trabajo para ninguna, pues en ese sentido. Las compré Coltene. Coltene es muy buena marca. Sin embargo, he visto que todavía Yufridi vienen de mejor calidad, les soy sincero. Pero ahí, pues, para cuando lo compren, igual, las que consigan en su país, pues, también es válido. Pero la cosa es que consigan. Mira que todas su punta activa son rectas, no son hacia su gingival. ¿Okay? Eso es muy importante para no agarrar esa encía, sobre todo. Entonces, W7, W3, W2. Después ahí salta a unas que, la verdad, nada más la he visto exclusivamente en Yufridi. No sé si hay otra marca comercial. 28, 26N y 27N. Son grapas muy buenas. La B4, Brinker 4 de Coltene, ahora van a ver para qué es el uso de cada una. La 212 en esta forma, la 27 y la 12A y 13A. ¿Ok? Van a ver el uso de cada una. Miren, aquí está, otra captura de pantalla. Molares inferiores, W7 y 28. A veces, dependiendo de la forma y el tamaño de la molar, porque cada paciente es diferente, puedo utilizar una 26N también. ¿Ok? Entonces, estas acá abajo son un poco más versátiles. A veces no necesariamente esa 26N para molares superiores, también puede ser para molares inferiores. Ojo. Miren la W3 y 26N, molares superiores, y la W2 y 27N para premolares. ¿Ok? Ahí tú muestras la siguiente diapositiva, que es las otras que hacen falta. Y mira, la 27, porque su arco está más alejado de la punta activa, nos ayuda a retraer ese dique más hacia distal, y cuando tengo una segunda molar, ya sea superior o inferior, con una caries ocluso distal, que tengo que meter la pieza de mano en distal, este tipo de grapas nos ayuda a alejarnos un poco más o a trabajar más cómodo cuando voy a restaurar, porque el arco se aleja y hace que aleje el dique y pueda tener una mejor accesibilidad, ¿no? Miren estas acá. Estas grapas son únicamente como para retracción de una pieza unitaria, pero cuando ustedes las usan, deberían tener otras grapas a los extremos, porque estas tienen mucha fuerza o mucha presión. Ahora vamos a ver, esta 212 sí. Así, si la usas así, hace mucha presión. Y que, ojo, tengan cuidado porque pueden ustedes mismos fracturar un diente si está muy debilitado con la misma grapa. Sí. Y como lo muestras ahí, Juan Carlos, ayudándome con tu diapositiva que pones, la 212 debería modificarse. Sí. ¿Qué es modificación? La línea roja y negra que ven ahí es para poder cortar la grapa de un lado y la grapa de otro lado. Literalmente tendrían que tener 4 grapas de esa, porque la parte plana es la que únicamente va hacia vestibular, la parte curva es la que va hacia lingual o palatino. Entonces necesitas, si tú la cortas de un lado, pues nada más te sirve para un lado, y si la cortas del otro lado, te sirve para el otro lado. Entonces son grapas modificadas, que como lo muestras ahí, es un caso que hice, en donde inclusive la última molar era una corona sobre implante y no podía poner grapa. Así que simplemente lo sostuve, pero cuando utilizamos esas grapas individuales, necesitamos tener en nuestros extremos
el dique aislado, el dique retenido con grapas o algo, porque si no el dique puede hacer volar esa grapa. Mira acá como la muestras también. Mire que hay una grapa antes de esa Brinker 4, esta es la Brinker 4 que ya viene hecha, no hay que personalizarla, como la 212. Entonces, y miran las otras dos, que son, le llaman serrated jaws, o sea, como mandíbulas con sierras. Mira, es la 12A y la 13A. Y ahí dicen para qué sirven. Para molar, la 13A para molares inferiores izquierda y para molares superiores derechas. Para la 12A para molares inferiores derecha y para molares izquierdas superiores. ¿Para qué sirven esas grapas dentadas? Tienen como unos dientitos. Para cuando uno tiene pieza, cuando tienes poca pared necesitas algo de retención y la grapa se puede deslizar. Entonces los dientes nos ayudan a agarrar mejor. Y cuando tienes preparaciones, ya sea una preparación de corona, alguna preparación en donde haya como tal, pues utilizas esa grapa con dientes. Como bien lo muestras ahí, es una grapa Brinker 4 también, que nos ayuda pues a retraer cuando voy a hacer cementación de carilla. Por eso son retracciones para dientes individuales. Esa es la marca Coltene, muy buena. Esa sí es muy buena grapa en ese sentido también, de calidad inclusive. Hablando. Mira, ¿y cuál es? Por ejemplo, hay una diferencia, aquí muestro esta, hay una diferencia entre modificar la grapa 212 para hacer aislamientos individualizados y entre la Brinker 4. ¿Cuál es la diferencia? Las dos son muy buenas si modificas la 212 y la Brinker 4 si la usas, las dos son muy buenas. La única diferencia está en la ala de la grapa, que la 212 tiene una ala más ancha que te permite meter la pieza en mano si la necesitas meter, pero la Brinker 4 sí no, la Brinker 4 sí está más, mira que aquí se ve la foto que ve, aquí está muy pegada al diente y si necesitas meter la pieza de mano, no te permite. Pero son grapas muy buenas que necesitamos siempre para diferentes casos de aislamientos individualizados, como un resto radicular, como esto para cementación de carilla, como esto para clase 5, como la que tú muestras también, Juan Carlos, para clase 5. Siempre les digo, no pueden poner solamente esta grapa porque no tienen mucha presión. Necesitas estabilizar siempre el dique a los extremos para poder poner la grapa. Miren la foto que yo estoy mostrando. Tengo una grapa para molar en la parte de atrás. Podría ser una W7, podría ser una 27N. Y después, junto con un wedget en la otra arcada, ahí tengo estabilizado el dique. Cosa de que hago algo que se llama línea de tensión, que ahora lo voy a explicar, y el dique queda más suelta en el área de premolares donde estoy trabajando las clases 5. Y las grapas individuales no salen volando. ¿Ok? Entonces, hay otro tema acá. Hay unas grapas que se llaman Super Clamp, que es de Dencore, una compañía de Estados Unidos. Son grapas que ya vienen como con una ala y uno le pone un pedacito de dique. En lo personal no sigue siendo un aislamiento absoluto, sigue siendo un aislamiento relativo, pero son alternativas pues interesantes que a veces nos pueden ayudar en esos casos, ¿no? Pero pues de verdad, si pueden aislar, bien. Pero ahí se las dejo para sobre todo cuando estamos haciendo la transición, para aprender bien a hacer un aislamiento. Profesor, mira, en este momento tenemos una cantidad de preguntas que todos quieren hacerte. El tema está extremadamente interesante. Quisiera saber si nos regalas unos minutos más luego de las 6 para poder continuar, porque tienes un tema, aquí un material muy interesante. Entonces, si quieres, resolvemos las preguntas que tenemos, así unas respuestas muy cortas, porque son muchas preguntas. Este es un tema muy interesante. Me imagino. Muchas, porque o sea, las dudas que todos tienen son... De 1.400 personas, me imagino que por lo menos una de cada uno. Tengo 120 preguntas, voy a tratar de seleccionarlas lo más rápido posible. Entonces, doctor, lo voy a dejar con la primera imagen suya de conexión y voy revisando las preguntas rápidamente y nos das unas respuestas así como cortas, ¿vale? A ver, primero, directo al grano. Primero, excelente, te felicitan. Te preguntan esta, ¿cómo se afila un perforador? ¿Se afila o se cambia? No, se cambia, yo diría. Al menos que, por lo menos en mi país no hay muchos, pues, ¿cómo te digo? Empresas de metalurgia. Colombia, yo mando a hacer instrumentos en Colombia. De repente podían acercarse a ese tipo de empresas a ver, oye, ¿me puedes afilar esto y cómo se afila? Yo en lo personal no sé. Toca cambiarlo. Yo lo cambiaría. Perfecto. Además que el tema de afilado es falta de mantenimiento.
se empiezan a oxidar esas partes y es falta de mantenimiento, falta de lubricación y de higiene de los elementos. Eso es muy importante. Cuando va a llegar el WD-40, hay que lubricar siempre eso, sobre todo la ruedita. Es muy importante, eso es verdad. La 212, ¿con qué la cortas? Ok, ya, no te había escuchado. Mira, la 212 puedes hacer dos formas. O un disco carborundum, que es como un disco pues, de un grano muy grueso, o con una fresa, inclusive una fresa de carburo, una 329, una 330 que puedas utilizar y la cortas. Después que la cortas, tienes que pulirla. Puedes pulirla ahí, piedras acriladas, muy importante, y listo, la dejas pulidita. Lo que sí tiene que saber, que no mencioné en esta parte, es que tú puedes modificar la forma o la posición, la angulación de esas aletitas cuando quieres retraer más. La forma de modificarla es como el tiempo antiguo. Agarras un soplete hasta que esté rojo, al rojo vivo en esas puntas, lo metes en agua. Entonces, mira, justamente estábamos resolviendo algunas preguntas con respecto al clan. ¿Cómo lo modificas? Estamos hablando de la gráfica, correcto. Ajá. Como decía, la cortas, para mí es más fácil cortarlo con una pieza de mano y una fresa de carburo, una 329, 330, y la escoges exclusivamente para cortar. Pero como les dije, en un sola grapa 212 solamente te va a salir para un solo lado. Necesitas tener dos para cortar de un lado y para cortar del otro lado, que te sirve para derecha e izquierda. Y a veces necesitas cortar dos más porque puedes adelgazar esas puntas activas para que sean para dientes anteriores, y la que están más gruesas sirven para dientes posteriores. Como si ya tienes la Brinker 4, es un poco más delgada para dientes anteriores. Pero les decía que esa punta se puede modificar usando un soplete al método antiguo hasta que quede el rojo vivo, la metes en agua directamente y haces el shock térmico, y ya ese metal, atómicamente o molecularmente hablando, pues ya es posible modificarlo con una pinza. Entonces, Doc dice que eliminen los comentarios, no sé. Ah, sí, perdón, ya los bloqueo porque listo, desactivados. No se ve nada, desactivados. Entonces, con esa pinza ya puedes doblar todo lo que quieras, esas grapas, para poder retraerlas más hacia sus gingivales en donde quieres retraer, pero va a llegar un momento que de tanto moverla, pues ya se va a fracturar el metal o va a ceder, ¿no? Pero una vez, nada más tienes que hacer una sola vez esa técnica del soplete y el agua. Ya después no tienes que seguir haciéndola con una pinza de ortodoncia, vas moviéndola. Pero yo las corto, la pulo un poco con unas piedritas, y muchas veces después del soplete quedan negras. Puedes arenarla para que quede más rugosa, mejor, o una lijita de agua. Eso es importante. ¿Lograste ver alguna otra pregunta? Sí, aquí ya las están colocando, ya tienes preguntas aquí en línea. ¿Cuál es el espesor que recomiendas para un dique de goma? 6x6 de espesor grueso, mediano. Exacto. Primero que nada, 6x6. Hay 4x4 y 6x6. 6x6 es más cómodo entre más grande. Y mínimo deben tener uno mediano y uno grueso. ¿Por qué? Porque cuando es el grueso, ahora va a haber algún caso, necesitamos retraer ese tejido bien sin que pase esa saliva o sangre, que ahora van a haber un caso así. Pero normalmente el mediano es el que utiliza, no sé, el 85-90% de las veces. Entonces, dique que se sienta realmente mediano, porque he visto diques de otra marca comercial que dice mediano y en verdad no lo es. Como muy, aquí muy normalmente nos piden 5 personas preguntas sobre cómo se personaliza para cada paciente, cómo se modifica el dique. Entonces, tú nos comentabas que lo puede hacer respecto a un modelo que tenga previo antes para poder ubicar los puntos. Tú estiras el dique, lo dejas templado, ligeramente suave. Esa es buena pregunta. Mira, allá iba. A lo último, tengo una sorpresita. Yo tengo un video que hice de aislamiento y pensaba mostrar ya el paso a paso del video explicándolo. Es un video que dura 5 o 7 minutos y ahí ven el paso a paso y lo ven. Pero le respondo rápido. Si tienen un modelo de estudio previo, ustedes simplemente ponen el dique sin estirarlo. Es muy importante, sin estirarlo. Ahí nada más puesto en la boca, en el modelo de yeso de estudio, encima del dique, y marcan los puntos con el Sharpie, con el piloto. Si no lo tienen, entonces tienes que hacerlo directamente en boca. Pero cuando lo vas a hacer directamente en boca, sobre todo en el sector posterior, que tienes que meter el dique con los dedos, pues no lo puedes estirar mucho. Porque si tú estiras mucho el dique y marcas 2 puntos, cuando el dique se regresa de su elasticidad, los puntos no tienen la distancia adecuada que deben tener. Y ahora va a ver por qué es necesario esa distancia de esos puntos. Ese es un tip súper importante,
porque allí es donde falla. Entonces, cuando se van a poner, se rasgan, se rompen y no quedan con la distancia necesaria entre uno y uno. Doc, te hacen esta Importante pregunta. también utilizar el dique con el arco para que entonces sea más cómodo a la hora de marcar esos puntos. Te preguntan si los ortodoncistas aíslan para poder poner brackets. Imagino si fuera así. No, mira por qué no es tan importante en ortodoncia. Porque ellos trabajan sobre el esmalte, Ajá, normalmente. ajá. Entonces ya la adhesión ahí está garantizada porque inclusive puede agarrar la triple y echar aire con toda confianza sin haber un problema pues, pulpar. Ok. Te preguntan acá lo que hemos hablado nosotros sobre el tema del aislamiento en cuanto al color. Los de azul claro como los que nos gusta para poder hacer un buen aislamiento de 6x6 espesor mediano. Los más oscuros, azules oscuros, son los gruesos. Disculpa, no te entendí la pregunta, que si los colores determinan el grosor o qué colores recomiendo. ¿Qué color recomiendas? Hemos hablado de espesor mediano 6x6, que es como un azul claro, un azul mediano. Exacto. El Mira grueso, que en ese azul, en ese azul también vienen gruesos. O sea, el color es independientemente del grosor, en lo que he visto, por lo menos en la marca Nixon. Sin embargo, colores claros. Los colores claros nos ayudan a descansar más la vista y poder ver ese contraste mejor. A veces usan el negro porque uno dice, bueno, los dientes son blancos y un negro hace un buen contraste. Pero yo me he dado cuenta personalmente, pues que cansa la vista más. aquí hay muchas preguntas, pero voy aquí tratando de agruparlas. Primero la grapa, el dique, o primero el dique y luego la grapa. Mira, al final, como les dije, todo el paso a paso se lo voy a explicar y por qué le estoy recomendando esos materiales. Así que, por ejemplo, no te escuché, se cortó, nada más escuché como la colocación de grapa sin ala. Ahora van a ver, no sé si era la pregunta. Ahí está la pregunta, Doc, la pregunta está en pantalla, ¿la alcanzas a ver? No, en tu pantalla nada más veo los diques. Vale, la pregunta dice, ¿la colocación de grapa sin alas, primero se coloca el dique en el diente y luego la grapa o al contrario? No, al contrario. Por eso le decía, al final sí voy a explicar todo ese paso a paso, pero lo primero es la grapa para poder saber dónde la estoy colocando y no lastimar esa encía. Y por eso grapa sin alas o sin aletas, porque después voy a pasar el dique sobre la grapa y es más fácil pasarla en grapas sin aleta. La dificultad de todos, ¿en el aislamiento usas anestesia local? Dependiendo del caso, si veo que me voy a demorar mucho, si veo que es un caso que voy a aislar muchos dientes y que puedo lastimar un poco al paciente, si voy a poner grapas individuales o la técnica del lazo del hilo, prefiero colocar anestesia localizada, anestesia troncular. Sin embargo, si yo veo que es algo muy sencillo o algo, anestesia tópica nada más en la encía y aíslo. Perfecto. Me preguntan aquí específicamente, ¿recomienda grapas universales de plástico de la marca comercial Kerr? Mira, nunca las he usado, te soy sincero, siempre he usado metálicas. Te soy sincero, no sabría, pero creo que el plástico en algún momento va a ceder más rápido y se va a dañar más rápido que algo metálico. Creo que, bueno, las plásticas no las he usado, pero he visto, porque no se me ha dado el caso, pero he visto que lo utilizan mucho encima de porcelana para no rayarlas. O carillas y cosas así. Perfecto. Me hacen varias preguntas respecto a los tipos de grapas que ha recomendado con las mismas grapas para niños. ¿Qué modificación puede haber? Mira, definitivamente la corona clínica del niño varía, es mucho más chica. Entonces, habría que buscar grapas pediátricas en el sentido del tamaño. Sin embargo, deben llevar el mismo principio. Grapas que su punto activo estén rectas para que al final no dañe, lastime la encía. Y dos, definitivamente sin aletas porque pueden utilizar la misma técnica que le voy a explicar ahora, que es pasar el dique sobre la grapa. Vale, te manda por acá saludos Nico de Chile y Ajá, mi amigo Nico, saludos hasta Chile, Nico. pregunta si sirve modificar el portagrapas en vez de todos los clan. Si sirve modificar el portagrapa en vez de los clams. Sí, me dice, ¿sirve modificar el portagrapas en vez de todos los clan? Tal vez se refiere a lo que mencionabas del portagrapas que tiene la bola o la superficie plana para poder transportarlos. Ok. Bueno, la modificación del portagrapa es más bien que esa esfera no quede tan redonda y uno la ligeriza un poco a los extremos de afuera solamente, que es donde después uno pues mueve el portagrapa para poder sacar lo de la grapa que está en el diente. Es nada más ligerizar un poco esa esfera,
pero porque si la dejas totalmente plana ya no va a tener retención la grapa. Entonces eso hay que hacerlo con mucho cuidado y también con una fresa de carburo, 329, 330, puedes pasarla y después los pules un poquito, pero tienes que dejarle ese escalón. La gente quiere ver el paso a paso, pero lo vamos a ver a las 6:25 de la tarde. Vamos a ver el paso a paso. Así mismo es. Al final seguimos con los tips de los materiales y las cosas, claro. No se me muevas de la señal porque todos quieren ver el video de un aislamiento, entonces vamos a verlo en un ratito, ¿vale? Vamos a Claro, continuar eso lo acá. vamos Voy a a ver al activar final. aquí un momentito los comentarios para que lleguen un poquito las señales, fluya. Desactivamos y continuamos acá. Listo. Entonces continuamos, Perfecto, profe. seguimos acá. Continuamos con el material Seguimos. espectacular que nos tienes. Mira, seguimos acá. Mira, qué importante también saber qué parte del orificio del portagrapa, para qué sirve. Porque si usted abre un orificio más grande de lo que es el diámetro de la circunferencia del cuello del diente a nivel cervical, por ahí se va a pasar saliva y sangre. Entonces recuerden que el dique debe abrazar el cuello del diente y hacerle una ligera presión. Entonces, ¿qué dice acá? El orificio más grande es el que utilizamos en la molar donde vamos a poner la grapa. ¿Ok? Si vamos a utilizar un premolar para ponerle grapa, entonces utilizamos simplemente el de molar. Porque recuerden que lo que queremos, la técnica que yo utilizo es pasar el dique sobre la grapa, ya la grapa previamente puesta en el diente. Eso lo vamos a ver al final, pero de todas maneras, como le expliqué, la grapa es más bien, tú la colocas sin dique porque necesitas ver y que quede bien ajustada, que no lastime la encía, dónde la coloca. Por eso es sin dique colocar la grapa. Entonces, siempre necesito un orificio más grande para poder estirar un poco más y poder pasar el dique sobre la grapa de una manera mucho más fácil. Entonces, el orificio para clamps, el orificio para molares, el orificio para premolares, el orificio para dientes anteriores superiores, ¿okay? De 3 a 23, por decirlo así, y para caninos superiores e inferiores. Y el orificio más chico para incisivos inferiores solamente. He visto a veces que en el orificio de los premolares ponen a los caninos. Sin embargo, a mí me gusta más en la segunda porque le hace un poco mejor de presión, sobre todo cuando los caninos ya disminuye su circunferencia a nivel cervical del cuello, ¿no? ¿Okay? Eso es muy importante, abrir los orificios correctos en donde deben ser. Me hace una pregunta Esto en ese también, momento para no cambiar de tema. ¿Qué sucede con los pacientes? Son situaciones específicas y seccionales. Pacientes con problemas respiratorios. no, definitivamente, pues uno puede probar, ¿no? Yo voy y le dices al paciente, le explicas pues que te sientas un poco ahogado, que te sientas un poco claustrofóbico, que se te va la respiración, etc. Vamos a probar y vamos a ver cómo te va. Sin embargo, dependiendo de lo que estamos haciendo, pues ya les digo, esto tampoco, mira, Juan Carlos, diciéndote sincero y honesto, pues yo he visto casos de reportados de carillas sin aislamiento, cementados por 25 años puestos en boca. Sí, sí, sí. He visto restauraciones de resina, o sea, sin aislamiento como tal, y en boca también. La cosa es manejar bien ese aislamiento relativo. Entonces, por eso el tip al principio de los aislamientos relativos, porque nos ayudan mucho a controlar todavía mejor esas fallas, ¿no? Pero si el paciente no puede respirar, pues yo definitivamente me iría por lo que dije al principio, esas modificaciones. Si no podemos, no podemos, no se puede al 100%. Bueno, y fíjate, Edgar, que aquí viene un gran grupo de preguntas que me están haciendo, por las tengo tratando de seleccionarlas por el tema que vamos agotando, pero el tema es, ¿le tenemos miedo a las grapas? Sí, le tenemos miedo a las grapas. Que nos salte, que lastimemos, que tengamos que hacer algún tipo de presión, que tengamos que es una restauración pequeña y yo quiero hacer un aislamiento absoluto, pero no quiero poner grapa porque no necesito anestesiar. Es un gran grupo de pacientes que lo hacemos de esa manera. Entonces, a continuación vamos a mirar estas preguntas que se están haciendo. ¿Será que puedo aislar sin grapa? ¿Se puede aislar solamente con dique de goma sin la grapa? Entonces vamos a continuar con el tema porque está muy, muy interesante. Claro que sí, mira, eso es muy importante. Mira, yo les digo, siempre cuando yo aíslo anterior, o sea, para no decir siempre, vamos a decir que un 90% de las veces. Un 90% de las veces yo no pongo grapa, sí, mira, ¿ves? Ahí como muestra. Yo cuando aíslo anterior, yo no pongo grapa. Casi un 90% de las veces. Si tengo que ponerla es porque en alguna razón el dique no me está haciendo muy estable y pues pongo en los premolares, no me voy hasta molares.
Pero cuando es sector posterior, sobre todo molares, pues ahí no hay forma, Juan Carlos. Ahí hay que retener ese Totalmente. dique con una grapa, ¿no? Entonces, las grapas en verdad también más bien son para sector posterior, molares y premolares. Anterior, con confianza. Mire, estos materiales, como dicen acá, wedgets, son como un tipo de hilo dental de hule de diferentes grosores. Y como bien muestras en la foto, yo lo pongo en la área distal para que ahí se retenga el líquido y se retenga mejor. En lo Edgar, personal, existen estos... yo le he dicho a la gente siempre en mis cursos que yo soy pobre y vivo lejos y no puedo comprar Wedget porque es costoso. Y como soy pobre y vivo Entonces usamos lejos, guantes. sí, entonces a veces utilizo el elástico del guante y lo monto. O sea, tienes Ahí alternativas, hay... estimado colega, usted allá donde está, en Islas Canarias, en Islas Las Pascuas, en España, en México, en el pueblo, no tengo Wedget, puedes aislar. Y el doc nos va a mostrar tips. Puede ser el sistema de Wedget convencional, el de Coltene también está, y si no, los mismos elásticos de los guantes nos funcionan El muy bien. guante. Ahí está, Glow Jet. Le dicen guanjet. Sí, Entonces, interesante porque lo arrancas, lo sacas y lo colocas y lo cortas. También lo otro que puedes hacer es que utilizas la esquinita del dique. Cortas la esquina del dique y también lo colocas, Juan Carlos. Pero si logras obtener esto, mi recomendación es que solamente se compren el amarillo, porque el azul o celeste es muy delgado y el naranja es muy grueso. Entonces, el small amarillo, pues tiene un grosor adecuado para colocarlo. Existe de la marca Coltene, el primero de la marca Hygienic y el segundo de la marca Coltene también. Y lo mismo, el amarillo. Estos son alternativas para cuando no quieres colocar grapas en anteriores. Y como bien mostrabas, pues un caso con técnica de lazo para retraer, que ahora también podemos hacer ese lazo en vivo también sí, si quieres. sí, 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 por ahí me Y, estaban preguntando. Yo siempre les enseño cómo hacer el nudito porque siempre les causa curiosidad cómo hacer ese nudo mágico. correcto. Y ahí el sin grapa. Mira, otra cosa interesante que deben saber es el hilo dental. Miren, necesitan tener un hilo dental con cera y un hilo dental sin cera. A mí en lo personal me gustan estos dos, los que Ajá. consiguen en su país. Mira, Oral-B ProSalud es un hilo como de teflón. Es un excelente Sí, hilo que... una cinta de teflón. Una cinta de teflón. Es como, es el que inclusive yo recomiendo a todos mis pacientes y el que van a ver en mi casa cuando vengan por acá. Sí. De verdad, me parece fabuloso. ¿Por qué necesitan tener uno con cera y uno sin cera? Porque antes de poner el dique, deben siempre pasar el hilo dental con cera. ¿Por qué? Porque si el hilo no pasa, ojo señores, escuchen lo que voy a decir, el dique no pasa. No baja y lo Entonces, ese es revientan. como un método de diagnóstico. Voy a primero diagnosticar mis áreas interproximales con el hilo encerado. ¿Y por qué encerado? Porque va a quedar un poquito de cera interproximal que me va a ayudar a deslizar un poco el dique. ¿Ok? Entonces, solamente utilizo el hilo encerado para diagnosticar en mis áreas interproximales antes de colocar el dique. Si el hilo no pasa, el dique no pasa. Y después utilizo el cinta de teflón, en este caso Oral-B, porque para poder ya meter mejor el dique cuando el dique está puesto interproximalmente. Como bien mencionas ahí, en lo personal, estos son lubricantes, ¿no? En lo personal, muchos están acostumbrados a poner vaselina. En lo personal no me gusta porque es a base de aceite. Ujú. Lo ideal es que tú pongas un poquito, pero un poquito, no es agarrar el diente, agarrar el dique por todos lados y ponerle todo para que se deslice. Solamente es un poco en la parte de los orificios que va en contacto con el diente. Sí. ¿Ok? Si utilizas este tipo de lubricante con aceite, como lo ven ahí, pues puede quedar aceite en tu diente y es más difícil de quitarlo y eso te puede interferir en la adhesión. Entonces, por eso me gusta usar el de la derecha, que pues es un gel íntimo, en verdad que utilizamos mucho Que odontólogos a no se nivel mundial, emocionen mucho al usarlo, Edgar, dígales. Que es que se y emocionan y que no le botan diga al todo ahí, todo el pote asistente, allí en un solo paciente. y que no le diga al asistente en voz alta, pásame el No, no, y calle, porque si no escóndalo el porque es que paciente va si a le poner dice los delante del ojos pelados. paciente que va a utilizar calle con el paciente, estamos complicados. Así que, ojo, gel hidrosoluble Exacto, pásame el o gel glicerina, hidrosoluble. Me encanta, me o encanta. glicerina. Déjame acá, cuando hablo de glicerina también, ojo, esta es una glicerina gel, porque una vez dije, traigan glicerina, porque al principio cuando daban los cursos, traigan los materiales, me daba pena decir, oye, buscan en la farmacia un gel íntimo, pues ahí uno inocente,
y le dije glicerina y me trajeron una glicerina líquida que no sabía que existía. Entonces, no, este es un tipo de glicerina gelificada, pero mejor, esto es hidrosoluble, que es lo mejor del caso. ¿Qué es hidrosoluble? Que cuando lo colocas en la parte del orificio que va en contacto con el diente, te ayuda a deslizar mejor el dique, pero después lo que queda lo lavas con agua y listo, con agua se va esa glicerina del cahier o gel íntimo, ¿no? ¿Ok? Ese es otro tip. Y miren el otro tip que le digo. Yo normalmente para dispensarla lo hago de esta forma. Y sobre todo para presentación, para bioseguridad, para que el paciente no vea un cahier, ¿no? Agarro toda esa glicerina o ese gel íntimo y lo meto en una jeringa de 10 mililitros que la compro en la farmacia. Y le pones una punta, pero me gustan puntas plásticas antes que puntas metálicas. Sí. Estas puntas de la marca Ultraden son muy buenas y tienen el calibre adecuado, inclusive ni muy chico ni muy grande. Para una jeringa y tú convencional. Y tú dispensas, que te ayuda mucho al tema de la inhibición de la capa de oxígeno y todas estas cosas, ¿no? ¿Ok? El teflón, muchachos. El teflón, pues, ha sido parte de la plomería. Y pues ahora ya cada dentista debe ser parte de plomero dentro de su consultorio. Necesitamos tener un teflón porque el teflón también evita el paso de la humedad. Por eso los plomeros lo utilizan mucho, ¿no? Porque no ayuda a que pase el agua. Entonces miren, esto es un tips. Pues, por ejemplo, aislé y no tengo cómo colocar esa grapa, esa banda. Puse la banda, se ponen las cuñas y esa cuña se envuelve con teflón para que le haga presión a esa banda. Y hay muchas otras formas de utilizar ese teflón. A veces en una partecita del dique se me está todavía pasando un poquito de sangre saliva. Usted agarra el teflón y lo hacen en forma de hilo y lo meten en ese surquito donde se está pasando el agua o la humedad y créeme que no va a pasar más. Entonces hay múltiples usos de ese teflón como tal. Entonces hay que tener un teflón a ayudar a proteger tus dientes vecinos, del adhesivo, del ácido y todas estas cosas, ¿no? Tienen mucho uso el teflón, pero en este caso de aislamiento, este es un tipcito. Y mira, y tú mostrabas ahí, Juan Carlos, esto es muy importante. Cuando ya colocamos el dique con todo y grapa, con todo su orificio y todo, tendemos a estirar mucho el dique hacia el arco vellón. Y ese estiramiento puede traer que la papila se salga y salgan los fluidos crepiculares y la sangre. ¿Okay? Hay que dejarla. Entonces, no hay que estirar. Reposada, poca tensión. No hay que estirar mucho el dique. Estíralo donde necesites estirarlo para darle un poco más de tensión o retracción según el tejido que vayas a tratar, ¿no? Pero no puedes agarrarlo y estirarlo pues a lo loco, como decimos acá, y lo estires mucho por todos lados, entonces va a quedar estrangulando las papilas. Por eso las papilas se salen. Esa es una de las causas. ¿Okay? Lo otro es que necesitamos invaginar el dique. No puedes dejar el dique de esta forma porque eso hace que pase el fluido de la saliva, de la sangre o el fluido crevicular. La gracia del dique o la función del dique es invaginarse, o sea, doblarse hacia adentro. ¿Para qué, Juan Carlos? Para esto, pero sobre todo para esto. Pero te voy a pasar rapidito que aquí está, mira. Ahí. Aquí, epa. Mira. Necesitamos invaginar el dique por esto mismo, para que se meta dentro del surco, para que cubra la papila y para que se meta en el otro surco. ¿Ok? Entonces, por eso es importante doblar ese dique hacia adentro. Pero además de estirar mucho el dique y hace que se salga la papila, lo importante es que la distancia entre orificios, esa parte de dique entre hueco, es una distancia adecuada para que ese dique tenga la oportunidad de meterse en el surco, cubrir la papila y meterse en el surco. Por eso es muy importante que la distancia entre dique es fundamental para esto, ¿no? ¿Ok? Voy para atrás de nuevo. Voy para atrás. Entonces, bueno, aquí mostraba cómo imaginaba un dique. Como le digo, tengo la experiencia de usar un dique de color negro y en lo personal me opaca un poco la vista. Sí, me cansa más en algún momento consideramos cuando salió el dique negro que nos iba a solucionar el tema de fotografía y que nos iban a quedar más lindas las fotografías, pero no. Realmente quedan grisáceas, no gusta mucho y cansa la vista. Es mejor el Nipton 6x6 mediano, el azul claro. No, es espectacular. Ajá. Y ese color azulito o el verde inclusive son